todo un tema este de la salud de los pies, del cuidado de la investigación que se materializa. Hace unos días veíamos cuando se hacían en la Intendencia de Montevideo la expo previa a la Maratón de Montevideo, como ya había muchos comercios ofreciendo servicios de este tipo de escaneo de pies y demás. La verdad, una rama del conocimiento en pleno desarrollo, pero menos que de esto sé de la ciencia del estornudo. ¿Cómo andas, Daniela? Exactamente, buenas noches. Y Bienvenida. antes de pasar a la ciencia del estornudo, en realidad el escaneo de pies, sí, digo, no somos contemporáneos de esa época, pero cuando nuestros padres quizás eran más chicos, existían los rayos X que les hacían, les tomaban para Claro. sacarles, para ver si el pie estaba dentro. O sea, era tremendo, Pero el imagínate. mundo se dividía, pie plano o no, y eso, Claro. digo, no había mucho más Sí, que ha eso. Pero evolucionado sí, por suerte y claro. más seguro porque el Sí. rayo X, así No, usado como quien no quiere la cosa, no es bueno. no sería lo mejor, pero bueno. Exactamente. Pero bueno, vamos a subir en el organismo Bien. y vamos a irnos a la parte del cuerpo que tiene que ver con el estornudo y que forma parte de este ciclo de informes que nosotros llamamos, o que así como la curiosidad le pusimos sin querer queriendo, porque son estos reflejos que hace el cuerpo, ¿no? Estos fenómenos biológicos que tiene el cuerpo, y que no los podemos controlar, pero que por supuesto tienen una función biológica, ¿no? Y por eso lo estamos trayendo aquí a Sobre Ciencia, porque queremos saber, bueno, qué hay detrás, qué ciencia hay detrás, qué fenómenos biológicos hay detrás del estornudo en este caso. Hablamos de la piel de gallina al principio, y ahora vamos a hablar de este ruido, ¿no? que es tan poco bien recibido a veces en sociedad. O a veces en ámbitos donde hay cierto silencio y lo corto, un estornudo. Exactamente, Sí. pero que tiene una utilidad y que involucra al sistema nervioso nuevamente, ¿no? Aunque parezca que es solamente algo vinculado a la nariz o a la boca, tiene que ver con el sistema nervioso, y por eso convocamos de nuevo a José Pedro Pieto, neurocientífico, investigador de la Facultad de Ciencias, que le preguntamos justamente, ¿no?, qué es el estornudo y cuáles son sus bases científicas, y esto es lo que nos contó en la primera parte del informe. El estornudo es un reflejo protector del organismo para expulsar posibles patógenos, sustancias irritantes o potencialmente peligrosas del organismo, especialmente de la cavidad nasal. Para saber cómo funciona o cómo se desencadena, tenemos que entender un poco cómo es esa cavidad nasal. La cavidad nasal está cubierta por lo que es la mucosa nasal, que se separa en dos. Tenemos una parte respiratoria, que es la mayoría, y una parte que es la mucosa olfativa, que tiene más o menos 1 centímetro cuadrado. Esa mucosa es una capa de células. Algunas lo que hacen es secretar una capita de moco que recubre todo, que ese moco es muy importante porque hace que estas sustancias que caen queden un poco atrapadas, y también humedece y calienta un poco el aire que pasa para que lleguen bien a los pulmones. Y también hay otras células que tienen unas prolongaciones en la membrana que acá se llaman cilias, así que se mueven y también van moviendo un poco el moco que está ahí. En el medio de todas estas células llegan también unas fibras que son sensoriales, y estos son terminaciones de neuronas, ¿sí?, que están entonces en el tronco encefálico y lo que hacen es, cuando reciben información y se activan, por ejemplo, ya sea un polen, polvo, algo potencialmente nocivo, se activan, va la información al sistema nervioso, forma parte del nervio trigémino, y eso va hacia un núcleo particular, que hay un núcleo del estornudo. Entonces la información llega hasta ahí, uno de los núcleos que es del estornudo, y luego vuelve por el mismo nervio y desencadena por ese nervio y por otros una respuesta de reflejo del estornudo. Porque también recuerden que el estornudo tiene un componente motor. Entonces es bien un reflejo, una respuesta sensorial que va hacia el sistema nervioso central y desencadena una respuesta motora. Entonces, ¿qué implica? El diafragma que se contrae, y eso hace que los pulmones se hinchen de aire y generan inspiración de aire, pero también todos los músculos necesarios para la expulsión. Por ejemplo, también se genera una baja del paladar y sube la base de la lengua. Entonces se cierra, pero no del todo, permite pasar aire, pero hace que, como está medio cerrado, la mayoría del aire se desvíe y salga por la nariz, justamente para expulsar. Puede salir con mucha fuerza, el aire sale como con 80, 100 kilómetros por hora y puede llegar hasta 8, 10 metros, las partículas que salen de la nariz. También la lengua se va un poco hacia el paladar, y por eso el ruido al soltar el aire de la chi es un poco por eso. Entonces toda la respuesta motora surge de ahí. Esto que
hablaba Prieto, Daniela, al final, ¿no? De la velocidad y la distancia, Sí. me recordó lo que aprendimos en la pandemia. ¿Te acuerdas de las gotículas, de hasta dónde había que estar prevenido que podía llegar Exactamente, sí, nuestra dispersión de virus? Totalmente, no Sí. solamente la velocidad, sino el Claro, área el en área, que sí. uno puede cubrir con ese estornudo, ¿no? Y como bien decía José, es un reflejo que no le damos importancia, pero que genera una interconexión entre el sistema inmune, el aparato motor, el aparato respiratorio, y bueno, dentro de eso también está incluso nuestra protección, nuestra inmunidad, nuestro sistema inmune. O sea, estornudar es de sanos. Es de sanos, Bien. ahí está. De hecho, en esta época creo que elegí traer este informe aquí, porque obviamente en invierno... Es la estación del estornudo. No, exactamente. Y hasta septiembre, cuando vienen las alergias, también el estornudo nos acompaña siempre en nuestros días. Pero bueno, seguimos preguntándole a José... ¿cómo es que ocurre? ¿No? Ya le preguntamos qué es y cómo son digamos, el mecanismo, pero también le preguntamos por qué ocurre y qué función cumple, ¿no? Estamos hablando de esa función que él decía, bueno, cuando nos pica la nariz o cuando tenemos algún alergeno estornudamos. Bueno, ¿por qué? Y también nos cuenta, presten atención, porque todo está relacionado en el cuerpo, está relacionado también por qué se nos tapan los oídos a veces cuando estornudamos y por qué a veces, bueno, cuando estamos resfriados, que se vincula a esto, por qué no sentimos olores. Bueno, todo eso nos cuenta José en esta parte del informe y escuchen también, porque como decíamos, no es un ruido muy aceptado en sociedad. ¿Qué pasa cuando queremos evitarlo? ¿No? ¿Es bueno, no es, es malo? Bueno, esto nos responde en la segunda parte del informe. El estornudo, por más que también es un reflejo que ocurre muchas veces, digamos, en condiciones normales, por distintas sustancias que se meten o polvo, también está asociado a algunos procesos más inflamatorios o también cuando infecciones o infecciones virosas, por ejemplo, en la rinitis alérgica, ¿sí? Cuando algún alérgeno entra al sistema, el sistema también ahí desencadena una reacción inflamatoria que ya involucra el sistema inmune. Esta respuesta inmune lo que se genera es primero una mayor producción de moco, ¿sí? Eso protege un poco al sistema porque atrapa más estas partículas, pero también en esa irritación y proceso inflamatorio, estas aferentes primarias, estas vías sensoriales, se activan más porque se irritan, quedan más comprimidas, entonces se genera también más ese reflejo del estornudo. Y eso hace también que justamente cuando estamos en estos procesos estornudemos más. Incluso si se acumula mucho moco, puede tapar el canal de Eustaquio que comunica con el oído, por eso es que a veces sentimos los oídos tapados. Yo les comenté que había una mucosa también olfativa. Bueno, ahí hay otras células sensoriales, son neuronas sensoriales olfativas, que son las que tienen los receptores para identificar las moléculas que vamos a percibir como olores. Cuando esa capa de moco, por ejemplo en un resfrío o en una rinitis alérgica es muy grande, tapa estas células y los olores llegan menos y por eso es que también sentimos menos olores cuando estamos resfriados con mucho moco. Si bien es un reflejo, a veces, por ejemplo, estamos en una obra de teatro en silencio, en el momento tenso, y se nos vienen unas ganas de estornudar tremendas, y bueno, a veces podemos evitarlo con un control consciente. O con algunos mecanismos, por ejemplo, hay gente tapándose la nariz, o hay gente que se aprieta también como acá en el labio superior. Eso, en general, a veces se logra. Lo que genera es algo que no está del todo bueno hacerlo, pero es algo que el cuerpo puede tolerar. Pensemos que, como decía, el aire sale con mucha presión por la nariz, ¿sí? Habíamos hablado de 90 kilómetros por hora. Entonces, en realidad es una presión que es 30 veces mayor que cuando estamos respirando agitados después de hacer ejercicio. Entonces, si nosotros al largar este reflejo viene el aire y hacemos esfuerzo por mantener, por ejemplo, la boca cerrada, esa presión de aire tiene que salir por algún lado. Por eso está bueno cuando vengan a estornudar, hacerlo con orgullo y también orgullosos de que estamos haciendo un proceso complejo, sensorial, motor, neuronal, que se integra muy bien. Así que a estornudar con orgullo, pero eso sí, hay que acordarse de taparse la boca y la nariz. La verdad,
verdad no tenía ni idea de casi todo lo que contó. Un buen consejo Sí. que termina diciendo José, ¿no? Estornudar con orgullo, a veces nos da vergüenza, ¿no? Queremos, hacemos como malabares para que Claro, ese para que no sonido, suene y al así, final sí, es peor porque sale un sonido como ridículo. Claro. Pero bueno, como dice él, es un reflejo útil, un reflejo necesario que puede en algunas circunstancias controlarse, ¿no? O minimizarse, pero que hay que estornudar con orgullo, siempre teniendo en cuenta las razones sanitarias para evitar contagios. Me gustó esa frase. Hay que estornudar con Con orgullo. orgullo. Muy bien. Gracias, Dani. Nos vemos Hasta la semana que viene. Pausa en Sobreciencia. A la vuelta nos metemos al agua en las costas fluviales y oceánicas de nuestro país.